Nos encontramos otra vez para seguir compartiendo la palabra de Dios. Hoy es un día muy especial porque vamos a tener la compañía de Mel Montivero. Primero quería saludarlos a todos. Gracias por venir. La verdad que, como siempre digo, esto es un regalo de Dios para todos, ¿no? De que podamos estar en un momento y que Él nos pueda sorprender con lo que quizá a nosotros nos falta, que Él viene a llenar nuestros vacíos. Así que va a ser un gran momento porque es hermoso ser papá y es hermoso escucharlo al Padre. Así que vamos a trabajar con esto, ¿no? Cómo es el Padre y cuáles son sus principios y la verdad que va a estar muy bueno, muy bueno. Así que gracias por venir, por tomarse un tiempo para escuchar algo diferente. Así que, bien, vamos a orar. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias. Te pedimos, papá, que vos pongas en nosotros, Señor, la palabra que querés darle a tu iglesia. Te damos gracias porque vos nos diste autoridad, Señor, nos pusiste por padres, Señor, y padres no de personas comunes, Señor, sino de tus hijos. Te damos gracias, papá, te pedimos que nos reveles a nuestro corazón que somos colaboradores de tu propósito, Señor. Que vos asignaste una tarea, Señor, nos encomendaste una tarea divina. Te pedimos, Señor, que seas vos cuando nosotros miramos a nuestros hijos, que podamos verlos a través de tu mirada, que podamos poner el ojo en todo el potencial que vos ya depositaste en ellos, en sus dones, Señor. Yo declaro, Señor, que este tiempo es un tiempo de revelación sobre la paternidad. Es un tiempo de revelación, Señor, sobre la magnificación de tu iglesia, Señor, de tu cuerpo. Porque para eso nos pusiste, Señor, para sojuzgar la tierra y para multiplicarnos, papá. Gracias. No queremos, Señor, dejar nada que no sea tuyo. Queremos despojarnos, Señor, de todo viejo hombre, revestirnos de nuevas criaturas y poder transferir tu vida, Señor, a las generaciones venideras, papá. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Bueno, vamos a hacer un repaso de lo que vimos la semana pasada, que era no despojarnos de nuestra vieja naturaleza. Habíamos terminado con Colosenses 3, del 12 al 14, que dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable compasión, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro de tal manera que el Señor os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la perfección. Habíamos hablado un poquito que toda la palabra nos habla del amor de un padre a un hijo, ¿no? Todas las enseñanzas hablan de cómo el Señor se manejó con sus hijos. Y es un poquito lo que nosotros queremos transferir. El punto número 1 era despojarnos de nosotros mismos. Y el punto número 2 que vamos a trabajar hoy es buscar en todo tiempo la guianza del Espíritu. Ayer escuchaba una prédica del pastor Dami sobre la autoridad. Tal vez es una palabra que se ha compartido bastante en la iglesia. Nosotros la primera vez que llegamos, lo primero que se nos compartió fue sobre autoridad, pero sentimos que estamos llegando a otro nivel de profundidad, ¿no? A poder reconocer la autoridad delegada por Dios, a poder honrarlos, así que los bendecimos y damos gracias por sus vidas porque sabemos que Dios los ha puesto en ese lugar, en esa posición, para poder transferir con lo que nosotros queremos hablar es la vida de Cristo, no transferir nada que no sea de Él. Y eso también, como papás, nosotros para tener autoridad tenemos que estar bajo autoridad y la autoridad del Padre, ¿no? Entonces, no podemos tomar ninguna decisión con respecto a nuestra tarea como papás que no sea por la guianza del Espíritu.
Ante todo quería saludarlos a todos también que están conectados, agradecerles por su tiempo, así como les agradecí los que vinieron acá presencialmente, agradecerles. Gracias porque, como les decía, es un regalo hermoso para con Dios y para con ustedes mismos, ¿no? Porque dice la palabra que ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en este tiempo nos estamos amando nosotros para amar al prójimo. Porque venir a escuchar algo de parte de Dios hace que te ames, porque Él es el amor. Él es el que le imparte vida de amor, ¿no? Entonces te dieron un pequeño tiempo para que la verdad que Dios va a hacer algo hermoso esta noche. Amén. Así que bueno. Amén. Bueno, como siempre decimos, nosotros estamos edificándonos en este lugar en todo tiempo. Escuchaba también el domingo lo que compartió el pastor Chapo y quería retomar uno de los versículos que habíamos visto, que era 2 Corintios 3:6, que dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino de espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. La letra, yo lo escuchaba al pastor Chapu, que a veces cuando nosotros recibimos una información, queda en eso, ¿no? Si no se pone por obra, no es como muerte, ¿no? Todo el tiempo la información se recibe por nuestros sentidos naturales y como veíamos con el Principito, aunque nosotros leamos la palabra, si nosotros razonamos la palabra, estamos errándole al blanco, ¿no? Porque tenemos que tener esa guianza del espíritu. Y un poquito pensar en cuáles eran las partes del alma y cuáles eran las partes del espíritu. Se tocó mucho el jueves pasado el tema de la conciencia. Entonces, sabemos que en el espíritu está la intuición, la comunión y la conciencia. Y en el alma está la mente, que es el razonamiento, la voluntad y las emociones, ¿sí? Entonces, nosotros como papás atravesamos muchas situaciones y por ahí lo emocional nos termina como dominando o haciendo errarle el blanco. Hoy nosotros tenemos a uno de nuestros hijos ahí pasando una situación con su salud y por ahí cuando pasan esas cosas físicas nos enfocamos en lo externo, ¿no? Pero la palabra dice que Él ya vino, ya murió por nosotros y que todos somos sanos. Entonces, otra cosa que se tocó la semana pasada es la convicción de lo que Dios nos habla, ¿no? Yo creo que mi hijo es sano, que mis hijos son sanos. Nos puede tocar atravesar alguna situación porque no estamos exentos de nada, pero con la convicción de que Dios ya tiene todo bajo control, ¿no? Buscando siempre la guianza del Espíritu, siempre la comunión con Dios. Vamos a leer Mateo 6:33. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Bueno, nosotros por ahí creemos que a nosotros no nos va a pasar, ¿no? Como les decía recién, nosotros tenemos la información, conocemos la palabra, conocemos las históricas de las cosas grandes que Dios hizo, ¿no? Por medio de hombres comunes. Pero nosotros decimos, no, eso no es para nosotros, ¿no? Capaz que no tomamos esa palabra como una vida. Y eso es lo que queremos transmitir hoy. Que la palabra está escrita, pero la palabra es vida. La palabra es Cristo. El nuevo pacto es Cristo en nosotros. Y la autoridad que nos ha sido dada es para hacer cosas aún mayores que la que Cristo hizo. Entonces, por ahí, si nosotros nos guiamos por lo sensorial, por lo que estamos viendo, lo que estamos recibiendo a veces cuando instruimos a nuestros hijos, nos desalentamos, ¿no? Pero como habíamos hablado el jueves pasado, nosotros no nos guiamos por lo que vemos, sino por lo que no vemos. Porque dice que de todo lo que no había, Dios hizo las cosas con una palabra.
la palabra que es Cristo, ¿no? Entonces, en este tiempo, como papás, el primer principio que le queremos transmitir con esto es buscar primeramente, ante una enfermedad, primeramente Cristo. Ante una situación escolar, primeramente Cristo. ¿Qué es lo que tiene Dios para decir en relación a esta situación? Me gustaba, Iván el sábado compartía con los preteen y le decía, acá ustedes vienen a escuchar la verdad, ¿no? Porque la verdad es lo que Dios habla, porque Él es el que nos creó. Entonces, en nuestros hijos, este tiempo puede pasar un montón de cosas por sus cabezas porque reciben mucha información, demasiada. Y hablaba con Iván la otra vez, puede ser que esa información, incluso lo escuchamos hablar y pensamos, wow, tiene 12 años, mira cómo habla, mira, y creemos que la tienen clara, ¿no? Pero en realidad en su interior ellos están inmaduros. Entonces, para toda dirección, para toda situación que nosotros tengamos que vivir como papás, tenemos que entender que lo primero a lo que tenemos que recurrir es a la palabra, porque la palabra disciplina. Sí, nuestros hijos pasan a ser como una semilla, ¿no? Que cuando se siembra hay que cuidarla, porque hay situaciones que vienen y golpean contra lo que vos sembraste en tu hijo. Y como padre nos queda cuidar de ese terreno, de esa propiedad que nos dio Dios, ¿no? Para que lo cuidemos. Nuestros hijos están para que lo cuidemos, para que estemos cuando ellos estén pasando por situaciones y que esas situaciones tengan una respuesta poderosa, ¿no? De parte de la autoridad, porque Dios tenía respuestas poderosas cuando Él estaba en la barca, todos estaban asustados y lo despertaron a Él y dijeron, Señor, sálvanos. Y Él hizo callar las tormentas. Entonces nosotros como padres tenemos que tener esa autoridad y hacer callar toda tormenta o malos pensamientos que traen nuestros hijos desde el lado de afuera, porque muchas veces ellos escuchan, hay mucha información que, que no es para ellos, que esa información, siempre digo yo que son entrenamientos para que yo pueda verlo a él. Así que cada vez que nuestros hijos tengan situaciones adversas, nosotros como padres le tenemos que decir es un entrenamiento para que vos saques lo mejor que tenés adentro tuyo. Y que ese habla bien, el que está dentro tuyo y no el que está afuera. Así que Cristo vino para estar adentro de cada uno de nuestros hijos y que nosotros como padres tenemos que decirle adentro está lo mejor, llevarlos a lo interno, llevarlos a la verdad, porque Él dice conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces como padres lo tenemos que llevar a la verdad. Así que siempre le decía el otro día a Emma, vos ¿qué ves de mí? Le digo, que yo soy agresivo, y él me dice, no, entonces no tenés que ser agresivo porque yo soy tu papá y los hijos aprenden de su padre. No, siempre tenemos que llevarlo a que nuestros hijos nos miren a nosotros y que no miren a otro lado, porque son tus hijos. Por eso Jesús miraba al Padre. Y eso es porque dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador. Entonces, los ojos en quién están puestos. Siempre nos preguntamos, ¿no? Nuestros hijos tienen que mirarnos a nosotros. Hoy su mirada está por cualquier lado. Hoy es muy difícil que nuestros hijos nos miren a los ojos. Como hablábamos con Anabel, es difícil decirle, pará, mirarnos, estamos acá. Y como padre es una tarea de que podamos mirarnos a los ojos.
Sí, ¿no? Esto del modelo y de la convicción que tenemos que tener nosotros primero como papás, que no hay nada fuera de Él, no hay nada fuera de Cristo. Porque yo le puedo enseñar a mi hijo las historias bíblicas, pero si yo no tengo esa convicción, esa fe, ellos no la van a recibir, porque como les dije al principio, esto es una vida, esto es algo que se transfiere y que se transfiere con nuestro ejemplo, ¿no? Nosotros somos los modelos. Entonces, tomaba la cita de Juan 15:5. ¿La lees vos? Sí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. No dice, separados de mí podréis hacer tal cosa. Dice, separados de mí, nada. Separados de Él, nada. Sí. Todo lo que está fuera de Él no trae fruto. Todo lo que está fuera de Él no edifica. Todo lo que está fuera de Él es un despropósito. Es ¿no? nada, no dice nada. Exacto. Estamos fuera del propósito. Mm. Yo le decía también a Emma, ¿no? Yo les pregunto muchas veces, ¿vos crees que Dios te puede? Bueno, pedile a Dios. ¿Vos crees? Pedile a Dios. Dice la palabra, probadme en esto. Quiero que hoy se vayan revestidos de la autoridad del Padre, entendiendo que cada vez que ustedes abren la boca, algo va a pasar, ¿no? Porque dice la palabra que Él nos dio el poder para atar y desatar, que todo lo que nosotros desatemos en la tierra será desatado en el cielo, ¿no? Y lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. Entonces yo en esta hora ato todo diagnóstico, todo etiqueta que se haya levantado sobre nuestros hijos, todas las palabras del no puedo, las anulo en el poder del nombre de Jesús, en el poder del Espíritu. Yo quiero que ustedes hoy entiendan que Dios nos ha puesto acá para transferirles a ustedes que cada uno de sus hijos es un tesoro preciado para Él, ¿no? Ahí me gusta Meli, después va a cerrar, no la quiero adelantar, sí. Pero estuvimos hablando ayer con la guerrera y la verdad que si le decíamos, si nosotros pudiéramos ver a nuestros hijos como Él los ve, ¿no? ¿Cuántas cosas cambiarían? ¿Cuántos hábitos mismos nuestros cambiarían? Porque Dios nos escogió, Dios nos puso con nuestros defectos y nuestras virtudes. Y cuando lo escuchaba Iván recién hablar, decía también en esto de que ellos entiendan que esta vida produce todo el tiempo edificación, ¿no? Y muchas veces esa edificación nos va a llevar a deconstruir lo que ya hemos armado equivocadamente, ¿no? O sea, entonces en esto también está bueno poder pedirle perdón a nuestros hijos cuando nosotros hacemos algo mal. ¿Sabes qué, hijo? Perdón, porque me equivoqué, no lo tendría que haber hecho, lo hice así porque me apuré o por lo que sea. Ustedes son un testimonio para sus hijos. Entonces, cada cosa que ustedes hagan es la vida para ellos, ¿no? Y el perdón es uno de los principios más hermosos que Cristo nos dejó, porque estamos en este cuerpo y le erramos al blanco muchas veces. Entonces, el arrepentimiento es importante que ellos lo puedan ver. Bueno. Leemos, este es fuerte. Leemos Mateo 7, del 21 al 23. Sí, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Bueno, ¿no? Nosotros, yo le decía a Iván por ahí, cuando nosotros empezamos a meditar la palabra, dice, hacedores de maldad. Y este tiempo tenemos que entender que la maldad no tiene que ver con algo moral. La maldad, como les decía recién, es todo lo que está fuera del diseño de Dios, fuera de la voluntad del Padre, porque Él dice clarito acá, el que hace la voluntad de mi Padre entrará al reino de los cielos. Todo lo que hagamos fuera de su voluntad, fuera de Él, no sirve, no edifica y está fuera del propósito.
Y esa es la maldad que nosotros a veces transferimos como papá. Es fuerte porque todos sabemos que nos equivocamos, ¿no? Porque esto no se trata de condenación, porque los que estamos en Cristo no hay ninguna condenación, sino que esto es un tiempo de crecimiento, de entrenamiento, de perfeccionamiento. Si hoy estamos acá es porque queremos ser mejores. Y como habíamos hablado el jueves pasado, lo que ve Cristo en nosotros es la disposición del corazón. Dijo la palabra recién, buscad primeramente. Él mira a quién acudimos frente a nuestro error, Él ve ese corazón predispuesto y quiere habitar en él para transferirse. Sí. Y esto, perdón. Sí. A mí me gusta esto porque me confrontó mucho el tema de Señor, Señor, porque es una palabra con mucha autoridad, Señor. Y la autoridad requiere de hacer la voluntad, no requiere de hacer las cosas bien. Yo puedo hacer muchísimas cosas bien, pero si no es el tiempo de la voluntad de Dios, es vano. ¿Por qué? Porque lo estoy engañando, porque no es el tiempo. Yo no le puedo dar a mi hijo algo bueno cuando no es el tiempo. Entonces, tenemos que esperar el tiempo de Dios. Por eso Él dice, acá decían, hacemos milagros, echamos fuera demonios, pero no es el tiempo, porque no están preparados. Ay, pero Señor, hicimos, no es el tiempo. Yo conozco, yo soy el que los cree. Entonces, Él conoce los tiempos. Muchas veces a nuestros hijos le damos cosas que pensamos que las están dominando, pero no es el tiempo. Entonces, por decir, wow, lo veo que está bien, pero Dios ve mejor. Señor, es el tiempo, yo lo veo bien, pero mejor sos vos, porque Él tiene más precisión. Nosotros como padres podemos ver por encima muchas situaciones, pero la precisión la tiene Él. Amén. Entonces necesitamos del tiempo de Él porque Él trae la precisión, ¿no? Para que nosotros después no veamos a nuestros hijos que como que fracasaron, porque vemos que van bien, pero después se terminan cayendo. Por eso Dios necesita que nosotros entendamos voluntad por encima de lo que nosotros podemos ver bien. Entonces, me trae esta palabra. Bueno, esto es algo que a nosotros como nos preparamos en todo tiempo con la palabra para trabajar con los niños los domingos y los sábados, y ellos nos enseñan un montón. Y las reuniones de los unánimes es algo que el Señor había cargado a nuestro corazón, ¿no? De transferirle a la iglesia el valor de nuestros hijos. Por eso hoy quería hacer partícipe a Mel Montivero, que nos va a estar compartiendo también ahí lo que Dios nos ha estado hablando como equipo. ¿Cómo les va? Bueno, la verdad que cuando Anita me citó, digo que es una cita divina porque todo lo que sea de edificación para los hijos es cita divina. Anoche hablábamos con Ana y me gustó porque Dios no tiene nietos, Dios tiene solo hijos. Así que para empezar eso, nuestros hijos son hijos de Dios, ¿sí? Estamos puestos para guiarlos al Padre. Le comentaba a Anita que quería compartir con la iglesia 3 palabras que en este tiempo el Señor me traía, y la primera está en 1 Corintios 3, del 10 al 13, la cual dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto sin fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire como sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará,
pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y el Señor me traía de que cada uno como padre tenemos que ver la manera en que en este tiempo hemos estado edificando la vida de nuestros hijos, ya que la palabra dice que hay una sola manera de edificar y es no hay otra manera, ¿sí? Porque Él es el único fundamento. Luego pasamos a Efesios 6:4. Yo lo puse en la versión Nueva Viviente. Dice: padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos la disciplina e instrucción que provienen de Dios. Y nuevamente, palabras que no es otra manera, sino con la instrucción que proviene del Señor. Por eso Anita recién hablaba y el segundo punto se trata de a través del Espíritu Santo. Y la última está en Génesis 1:3, el día de Benjamín, el Señor dio una palabra para este día. Y el Señor me habló y me dijo: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Y no solo me dio el versículo, sino que también sentí que me dio la explicación, ¿sí? Porque me dijo: debemos arrancar, destruir y derribar toda nuestra manera de disciplinar a los hijos. Y pedirle al Espíritu Santo que Él nos enseñe la manera correcta. Familias, seguimos teniendo autoridad delegada por Dios para formar a nuestros hijos en Cristo y ser la expresión del cuerpo que es su iglesia en la tierra. La familia que funciona según el diseño de Dios funciona como un cuerpo, donde todos son uno y se necesitan mutuamente. Todos buscan el bien común y colaboran para la edificación del otro. En casa, en familia, deberíamos aprender a funcionar en el cuerpo, que es en la iglesia. En casa deberíamos aprender autoridad, también obediencia, el desarrollo del potencial que hay en cada uno de ellos, aprender sobre el propósito eterno de Dios y de descubrir la asignación de cada uno de ellos como partes de un cuerpo, ¿no? Son cosas que Dios pensó, dice, y diseñó para que lo aprendiéramos en familia. Nada más que muchas veces hemos delegado ciertas cosas a los líderes de la iglesia, pero hay mucho de lo que se debería de aprender desde casa, como algunas de las cosas que había nombrado anteriormente. Y quise poner algo porque en este tiempo creo que los más cercanos que han estado con nosotros han venido sucediendo cosas con respecto a nuestros hijos, y el Señor me hablaba de que las circunstancias no debían impedir que formemos a nuestros hijos como colaboradores del reino. Que así como también nosotros lo somos, ellos, al ser hijos de Dios, también lo son. Y que esa debe ser nuestra tarea como padre, hacer crecer la vida de Cristo en cada uno de ellos. Luego, habíamos estado hablando con Iván, y luego lo escuchaba cómo le compartía a los chicos, a los pretis, y estuvo hablando sobre la disciplina. Y fue un tema, la verdad, que
que mientras Benja estaba en la clase, yo estaba atenta como Benja, al lado de Benja tomando nota, y él habló mucho de la disciplina a los chicos. Y dice, disciplina y diligencia producen grandes resultados. Y me atrevo a decirlo porque yo lo siento, si hay alguien disciplinado en la iglesia, es nuestra cabeza y es Lore, y siempre lo digo, Lolo tiene una disciplina y cumple, y le digo a Anita con todo así, y marca, y digo, me encanta. Y entonces yo le mostraba eso a Benja, que para tener buenos resultados vas a tener que tener una disciplina. Y Flor me comentó un día que Iván le dijo, pero la disciplina empieza en el espíritu. ¡Wow! Dije, también, copiar. Y lo copié y dije, es verdad, porque hablábamos con Ana, en la misma palabra nos dice, y Ana la decía recién, busca primeramente el reino de Dios. Sí, y si tenemos una disciplina desde el espíritu, todas nuestras demás áreas se van a volver con disciplina también. Dice, el que carece de disciplina, carecerá de todo. Y como padres debemos ser buenos ejemplos, ya que no se puede enseñar lo que no se vive. Y el Señor me traía esto que les tenía que decir, somos el espejo de nuestros hijos. Muchas veces nos hacemos preguntas de por qué esto, por qué lo otro, por qué reaccionan así. Y nuestros hijos todo el tiempo nos están copiando, nos están imitando. Entonces yo le decía a Ana, ¿cuánto más si sabemos disciplinarnos, también vamos a ser su espejo? Y hay algo que les quería compartir que Anita me dijo, sí, quiero que lo digas. Porque seguramente todos hemos escuchado y hemos visto, sobre todo en los que manejan mucho Instagram, que se habla mucho sobre la generación de cristal. Y se describe todo lo que son la generación de cristal, ¿no? Pero yo le decía a Anita, nuestros hijos no son la generación de cristal, nuestros hijos son la generación de diamante. Porque permítanme explicarles que no son lo mismo el cristal y el diamante. Ya que dice que el diamante, el cristal, se rompe fácilmente. Y su valor económico es muchísimo más bajo que de lo que sale un diamante. Estuve estudiando Dami, eso lo copié de Dami, estudiar. Y dice que mientras el diamante es resistente, o sea, a mayor presión, mejor va a ser el diamante, ¿no? Y a mí el Señor me traía esto, que las pruebas, las tribulaciones y las debilidades que nuestros hijos puedan llegar a tener, es lo que con lo que el Señor se va a perfeccionar en cada uno de ellos, ¿sí? Su valor será alto, muy alto, porque como padres habremos trabajado en su identidad. Y cuando ellos encuentren su identidad en aquel que los creó, cambiará su perspectiva. Por eso esta es como una tarea nuestra de enseñarles la identidad que tienen cada uno de ellos. A veces, obviamente quizás haya momentos en los que ellos no quieran escucharnos, ¿sí? Pero yo he pensado esto, donde hay ausencia de autoridad, hay desorden, y donde hay desorden, hay pérdida de la vida de Cristo. Entonces, en este tiempo, es un tiempo para empezar a trabajar la identidad de cada uno de nuestros hijos. Y dice que en Cristo somos, y que es lo que le tenemos que enseñar a cada uno de ellos, que son hijos, que son herederos y coherederos con Cristo, linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Son escogidos, son reyes, son soldados, embajadores y más que vencedores. Son hechura suya, son aceptados, son la creación admirable del Señor. Templo y morada. En Él van a estar completos. Son preciosos ante sus ojos y son valiosos. ¿Y cuánto más, familia, podemos encontrar en la palabra del Señor del valor que tenemos para Él, para Dios? Ya que al fin y al cabo, el Creador es quien define su creación. Y me emociona porque cuando nosotros entendemos quién nos creó, sabemos cómo Él nos define. Entonces ya no buscamos en el mundo que alguien nos ponga una carátula. Bueno, y era eso, familia. La verdad que agradezco a Anita porque hace unos días alguien me dijo que cuando hay semilla en nosotros y no la sembramos, esa semilla queda adentro y se pudre. Pero cuando esa semilla es esparcida, que salen nuevos frutos y va a haber avance. Así que bueno, los dejo con Anita y Iván, que tienen un montón más para cosas para seguir compartiendo. Hermoso, Herrera. La verdad que te escuchaba y quería compartir Primera de Timoteo 4, del 7 al 9. Yo la tengo acá en lenguaje actual, en relación a lo que Mel contaba, ¿no? No prestes atención a historias falsas que la gente inventa. Más bien, esfuérzate por ser un buen discípulo de Jesucristo. Es verdad que el ejercicio físico ayuda a que todo el cuerpo esté sano, pero mucho mejor esforzarse por confiar cada vez más en Dios, porque nos hace bien aquí en la tierra y también nos servirá cuando vivamos en el cielo. Esto es una verdad que podemos creer y debemos creer, ¿no? Bueno, muchos saben acá que soy psicopedagoga y que trabajo mucho con los niños en relación a las teorías que hay, ¿no? Y me gusta esta palabra porque dice, no creas historias falsas. El otro día hablaba con una guerrera y le decía, realmente todo lo que nosotros podamos decir de nuestros hijos fuera de Cristo son cosas falsas, ¿no? No son las verdades, ¿no? Son teorías. Y las teorías se construyen, como contaba el pastor Chapo, en relación a la experiencia, ¿no? De esas experiencias vamos integrando información, armamos esquemas mentales, después lo presentamos y justificamos. Hombres, psicólogos, psicopedagogos, filósofos, millones de personas han inventado 58.000 teorías, ¿no? Sobre las infancias. No digo que no sean productivas, ¿no? Perdón, no digo que no tengan esfuerzo, que no hayan sido pensadas, que no hayan sido trabajadas, algunas han sido puestas en práctica y han dado resultados, pero el resultado de la palabra es para la eternidad. No nos sirve solamente para esta vida. Puedo entrenarme mentalmente, cognitivamente para pasar una situación, pero la verdad nos entrena para esta vida y la vida venidera. Hay otra versión que dice, pero la piedad es para la eternidad. Y el significado de piedad es esto, la devoción por los santos. Y lo santo es lo que ha sido apartado para un propósito. Si nosotros vemos en nuestros hijos esa santidad, nos vamos a devocionar por todo lo que ellos traen hoy para nuestra iglesia, porque ellos son nuestra iglesia. En una oportunidad le escuchaba a la pastora Jess Cantú, que compartió una experiencia con sus hijos. Y por ahí, como les decía el jueves pasado, en casa es más fácil mostrar lo que verdaderamente somos, ¿no? Mostrar nuestra vieja naturaleza, como que
La paciencia a veces nos acompaña más afuera que en nuestra casa. Y como que el Señor a ella la ministró en este sentido cuando se encontró gritándole a uno de sus hijos, y el Señor le habló: ellos también son tus hijos espirituales. Ellos también son delegados por Dios para que la vida de Cristo se forme en ellos. Entonces, en esto queremos transmitir el cuidado y el amor que tenemos que tener para con nuestros hijos, ¿no? Para las palabras que usamos cuando los mencionamos, cuando los nombramos. Y Melia ayer me decía, nosotros le ponemos un nombre a nuestros hijos y es como que también lo vamos definiendo, ¿no? No, yo lo conozco. Y muchas veces lo conocemos por lo externo, por lo que manifiestan externamente. Pero el Señor no mira las apariencias, el Señor mira el corazón. Entonces, en esto, entender el valor que tienen nuestros hijos y la importancia de buscar siempre la guía espiritual, siempre la guía del espíritu, antes que cualquier cosa. Sí, esto que contaba sobre Jessica, ¿no? A mí me pasó lo mismo también con mis hijos. Y el Espíritu me dijo, ellos son mis hijos y los tenés que cuidar, porque te los puse para que le hables bien, no para que lo determines de a tu manera, porque es a mi manera. Entonces, ahí fue un momento donde me sentí muy frustrado, porque yo pensaba que lo estaba haciendo bien, pero es a su manera, no a la mía. Y eso me llevó a trabajar conmigo mismo, porque yo tuve que sacar la educación mía para traer la educación de él, la disciplina de él. Y eso todavía es un trabajo para con los padres, sacar nuestra educación para traer la educación que él tiene para con nuestros hijos, porque todos somos diferentes. Nadie tiene una misma función, si no nos seríamos un estorbo. Entonces tenemos que pedirle a Dios cuál es la función de nuestro hijo para acompañarlos de la manera que Él quiere. De eso nos tenemos que encargar como padres, porque si no vamos a manipular la voluntad de Dios. Así que yo me sentí en ese momento como, la verdad que me conmovió mucho. Fue algo para la iglesia esto, ¿no? Porque hoy lo estoy compartiendo. Entonces, hoy me lleva a preguntarle a él cómo trabajo con mi hijo, o con tu hijo, mejor dicho, porque son hijos de él, se nos prestó, porque él es el dador de la vida, él es el dueño de todo. Entonces, nos han prestado algo precioso, o como padre, para mí, mis hijos son algo precioso. Entonces, tenemos que saber cómo funcionamos. Y para eso tenemos que ir al Creador. Amén. Mientras escuchaba, Dios me traía San Juan 1, del 13 al 14. Lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual, porque es muy específico, muy claro. Son hijos de Dios por voluntad divina, no por voluntad humana. Aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Esto que compartíamos al principio de todo, que la paternidad es una asignación divina. En la Reina Varela, no sé si lo digo bien, Valera, no es Valera. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, ¿no? Iván se lo compartía a los Pritin el otro día, ¿no? Cuando les decía que ellos venían a escuchar una verdad y que la verdad no es
si papá o mamá me quisieron tener, ¿no? Tal vez no estaba en nuestros deseos naturales tener un hijo, pero fue voluntad de Dios, voluntad divina, un regalo divino, como decía Iván. Yo le pido a Dios que cada día su amor crezca en nosotros, en todas las áreas, en la paternidad es una de ellas, pero que podamos ver con los ojos espirituales. No sé, vamos a arrancar con el otro puntito porque justo viene y que dice el punto 3, dejar que Cristo tenga la plenitud de nuestro corazón. Como habíamos visto, nosotros somos el ejemplo, ¿no? Y la palabra que muestra un amor hermoso del Padre, que nosotros no lo podemos hacer en nuestra naturaleza, es a donde nosotros tenemos que exponer nuestro corazón, porque primero nos quiere a nosotros para poder formar, ¿no? Incluso lo que viene compartiendo Dami Lore en las reuniones de las mañanas, lo que viene compartiendo el apóstol en las convocatorias con respecto al ancianato, ¿no? El ancianato es un modelo de padre, es un modelo del corazón de Dios. Así que les quería compartir una historia que nosotros la supimos compartir hace mucho con los chicos, que se llama Las gafas de Dios. Dice que había una persona que había muerto, subía al cielo donde esperaba encontrarse con Dios. Se acercó a la entrada, las puertas estaban abiertas de par en par y nadie vigilaba. Se animó y cruzó la puerta. Estaba dentro del cielo. De sala en sala fue un gato. La pelota. De sala en sala fue internado en el cielo, hasta que llegó a lo que tendría que ser la oficina de Dios. En su centro vio un escritorio, las gafas de Dios. No pudo resistir la tentación de echar una mirada a la tierra con esas gafas. Con ellas se veía la realidad profunda de todos y lo profundo de sus intenciones, de los políticos, de las auténticas razones de los economistas, las tentaciones de los hombres de la iglesia, los sufrimientos de las 2/3 partes de la humanidad. Entonces se le ocurrió localizar a su socio de la financiera donde trabajaba. Lo logró. En ese instante su colega estafaba a una pobre mujer viuda con un crédito bochornoso que terminaría de hundirle en la miseria para siempre. Al ver la injusticia que su socio iba a realizar, tuvo un profundo deseo de justicia. Buscó bajo la mesa el banquito de Dios y lo lanzó a la tierra. El banquito le pegó un gran golpe a su socio, tumbándolo allí mismo. En ese momento Dios llegaba. Nuestro amigo se sobresaltó. Dios le llamó, pero no estaba irritado. Simplemente le preguntó qué estaba haciendo. No como nosotros cuando, ¿qué estás haciendo? El pobre trató de explicar que había entrado en la gloria porque estaba la puerta abierta. Él quería pedir permiso, pero no sabía quién. No, le dijo Dios, no te pregunto eso. Lo que te pregunto es lo que hiciste con mi banquito. Animado le contó que había entrado en su despacho, había visto el escritorio y las gafas, y no había resistido la tentación de echar una miradita al mundo, que le pedía perdón por el atrevimiento. No, volvió a decirle Dios, todo eso está muy bien, no hay nada que perdonar. Mi deseo profundo es que todos los hombres fueran capaces de ver el mundo como yo lo veo. En eso no hay pecado, pero hiciste algo más. ¿Qué pasó con mi banquito donde apoyo los pies? Animado del todo, le contó a Dios que había estado observando a su socio juntamente cuando cometía una tremenda injusticia y que sin pensar en nada había tomado el banquito y se lo había arrojado a la espalda. Ah, no, volvió a decirle Dios, ahí te equivocas. No te diste cuenta de que si bien te habías puesto mis gafas, te faltaba tener mi corazón. Imagínate si yo cada vez que veo una injusticia en la tierra me decidiera a tirarles un banquito. No alcanzarían los carpinteros de todo el universo para abastecerme de 1000 proyectiles. Bueno, yo elegí esta historia, ¿no? Porque nosotros siempre que miremos lo externo,
va a reaccionar nuestra alma. El alma es justiciera, pero no es justiciera a la justicia de Dios. Porque ¿qué dice la palabra? Si te pegan en una mejilla, ponle la otra. Si te piden, da una milla extra, ¿no? Ese es el corazón del Padre. Ese es el corazón al que nosotros tenemos que acercarnos. Por eso lo importante es cuidar el corazón, ¿no? Entendiendo lo que dice en Proverbios 22:15. Dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la aleja de él. ¿Sigo? Sí, y lee 2 de Timoteo 3, de 16 al 17. Bien, toda escritura es inspirada por Dios y útiles para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Bien, cuando yo hablo por ahí de no mirar lo externo, ¿no? Podemos entender que en el desarrollo natural de nuestros hijos, la necedad va a ir acompañada, así como nos acompañó a nosotros muchas veces, ¿no? Hacer algo siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. Esa es la necedad. Y es parte de una inmadurez. Pero dice la vara de la corrección. Nosotros cuando compartimos esta palabra con los kids, nos reíamos con Iván porque en un tiempo entendíamos que la vara era externa, ¿no? Y como que cuando trajimos esa palabra para compartir con ellos, el Señor nos enseñó que la vara es su palabra. Sí, es su palabra se asustaba, puesta en la experiencia. Es más, jugamos con un palo y todo ese día para que perdieran el miedo. Pero esto es importante, recién lo decía Iván, ¿no? La palabra es viva, la palabra es eficaz. Todo lo que nosotros podamos hacer externamente con nuestros hijos, incluso a veces hasta los consejos. No, yo ya viví eso, yo ya lo hice, no lo hagas, y van y lo hacen. Porque es algo interno, nosotros tenemos que entender que así como nosotros demoramos muchas veces en que Dios nos revelara ciertas cosas, a ellos también les va a pasar. Y como siempre nos enseñaron, se aprende por obediencia o por proceso. Eso hay que transmitirle a los hijos y también descansar en que Dios trata con ellos, ¿no? En que las pruebas que ellos viven también son permitidas por Dios e instruirlos como a nosotros nos pasó. Nosotros ahora con Emma estamos hablando de eso, ¿no? Porque él está muy enojado porque no puede entrenar, porque tiene que hacer reposo, lamentablemente. Pero es lo que estábamos hablando con él, son los tiempos de Dios, no son nuestros tiempos. Y que cuando Dios corrige, se produce lo bueno, ¿no? La vara, lo decíamos ese domingo en los kids, los pastores los usan para marcar el camino, para encaminar, ¿no? La corrección. Y la palabra es eso, ¿no? Porque dice, lámpara es en mis pies tu palabra. Amén. Y lumbrera mi camino. Entonces, es ella la que nos lleva a caminar hacia el lugar correcto, hacia la presencia de Dios, ¿no? Y esto que hablabas de Emma, cuando hay una enfermedad o una dolencia, siempre estamos enojones, irritantes, molestos, y pasa que estamos hablando de una enfermedad, pero cuando un corazón está de esa forma, también estamos aún peor. La idea es que empecemos, como digo, como padre, a sanar nuestro corazón, a limpiar nuestra conciencia para que hablemos y lo determinemos a nuestros hijos de acuerdo al corazón, pero un corazón puro, un corazón sincero, ¿no? Y se purifica con la palabra, con una buena palabra. Y la buena palabra la tiene Dios, está Amén. Escrita. Entonces necesitamos desayunar con una buena palabra, porque el desayuno es lo primero que hacemos a la mañana, en teoría. A veces no, pero tendría que ser nuestro buen desayuno una buena palabra. Y a darle hábitos a nuestros hijos a la mañana, una buena palabra. Hijo, tengo una buena palabra para vos. Hoy te determino.
¿no? Entonces, darle la primicia a nuestro hijo apenas se levantan, esperarlo con una buena comida. Y después ya seguramente van a suceder cosas extraordinarias, porque cuando un padre habla y los determina, el hijo, el hijo hace cosas impresionantes, como lo hizo Dios con Cristo, ¿no? Lo habló y Cristo vino y rompió con todo. Rompió hasta un templo, lo dividió al medio, porque era corrupto. Entonces nuestros hijos van a hacer eso, van a romper todas las cosas al medio para que no haya tanta mentira, más bien haya una comunión con el Padre. Vienen nuestros hijos a determinarlos para que rompan todos esos velos. Hay que determinarlos. Nuestros hijos van a romper velos, y verlos significa Amén. ver más allá. Nuestros hijos tienen que ver más allá. No están esperando grandes cosas nuestros hijos, pero necesitamos determinarlos desde la mañana. Me acordaba ahora cuando te escuchaba hablar de algo que me compartía Mel también ayer. Si les quiero recomendar el libro Familias alineadas a lo eterno de David Firman, que él habla ahí de que nuestros hijos son como puntas de flecha, ¿no? Que las flechas llegan hacia donde los guerreros no pueden llegar. Entonces, poder entender, ¿no? Que se nos revele, que ellos van a llegar mucho más de donde nosotros lleguemos. Pero para eso tenemos que romper también nosotros nuestras batallas y convencernos de que somos formadores, ¿no? Yo pensaba en María. Decía cuando se le apareció el ángel Gabriel y le anunció la llegada de Jesús. Y la respuesta de María fue: que se haga en mí según tu voluntad. Entonces, esta palabra que nos marque como papás, porque no sabemos hacerlo, como dijimos la otra vez, nos equivocamos muchas veces. Acudir primero a Él para que se haga en nosotros según su voluntad y que podamos ser instrumentos en manos de Dios, ¿no? En manos del Creador, como decía Mel. Es tremendo, la verdad que es un tiempo hermoso. Yo lo disfruto mucho, disfruto las reuniones con la seño de los unánimes. Ahí está Keila, que también siempre nos acompaña, nos cuenta experiencias que nos edifican, porque terminamos tratando temas de paternidad. Porque así como somos padres en el espíritu, somos padres naturales, pero con una asignación divina. Que no nos olvidemos de eso. Bien. Padre, gracias te damos. Gracias te damos porque nos hablaste. Había muchas preguntas y hoy fueron respondidas por el Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, porque una vez más, y así como tantas, nos estás enseñando, como dice tu palabra, que tú vienes a enseñarnos lo que nadie nos enseñó. Gracias te damos, Espíritu Santo. Yo en este momento hablo y te pido la reconciliación del Padre hacia el Hijo. En este momento nos reconciliamos con nuestro Hijo, nos reconciliamos con la verdad y también con nosotros mismos, porque hemos estado hasta disgustados con nosotros mismos. Gracias te doy, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias porque tu palabra es preciosa, es precisa, es cortante y entra hasta lo más profundo. Gracias. En este momento te pido, Espíritu Santo, que nos lleve a la profundidad de nuestro corazón, a donde solamente tu espada, tu palabra puede entrar, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Entra hasta nuestra coronaria, a lo más profundo, a lo más íntimo. Llévanos hasta nuestra infancia, a ver qué es lo que hay que estorba para que podamos caminar en la verdad. Padre, gracias te doy. Llévanos. Espíritu Santo, muéstranos. No lo sabemos. Solamente vos sos el que nos lleva a ese lugar. Solamente vos sos el que nos sacas las piedras de tropiezo. Y si hay alguna piedra, hoy la sacamos.
Gracias te doy, Señor. Hoy hablamos bien de nuestros hijos, Sí, Señor. que son reyes, Creemos que tu son palabra, sacerdotes, Señor. que son una nación santa. Padre, gracias te doy, Padre. Los determinamos en este día para que cada mañana le demos una palabra que viene de parte tuya. Prepáranos como Padre. Enséñanos a caminar con tu palabra. Enséñanos a guardarnos con tu palabra, porque si nos guardamos nosotros, también guardaremos a nuestros hijos. Tu palabra dice, Señor, guárdame como la niña de tus ojos y escóndeme bajo la sombra de tus alas. Padre, cada niño, que cada hijo esté guardado bajo la sombra de tus alas. En el nombre de Jesús te doy gracias y declaramos en este momento que tendremos tu mente y que podamos también tener un corazón semejante al tuyo. Te doy gracias, Padre. Señor. Solamente te pedimos un tiempo cada día de poder escucharte a vos y darle lo mejor a nuestros hijos. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.